Hola gente, estamos en el día 20 de noviembre del año 2024 y continuamos con la serie de análisis sobre la realidad geopolítica. Acaba de realizarse el evento del G20 en Río de Janeiro, Brasil, al mando de Lula, donde estuvieron presentes países de la región y entre ellos invitados al gobierno del Paraguay, que se hizo presente a instancias de Lula en el encuentro del G20. A ser importante desde la perspectiva liberal una actividad de esa característica en la región de América del Sur. La presencia de Biden como última actividad prácticamente a nivel internacional en su condición de presidente figurativo de Estados Unidos y los eventos a nivel internacional que se siguen dando en el campo de la confrontación militar entre los intereses de la élite mundial y los intereses de otro sector que también forma parte de los que tienen el poder planetario. Me refiero particularmente a los intereses de Rusia, la Federación Rusa como potencia de reserva estratégica y potencia militar, y la mayor potencia tecnológica, económica, mundial, tecnológica, que es China. Xi Jinping está en el G20, estuvo en el G20, compartiendo con diversos representantes de los gobiernos participantes del encuentro, del grupo de los 20 más industrializados o más ricos del planeta. Agenda bilaterales desarrolladas por los representantes de los países y quiero centrarme en lo que es China, porque la inauguración del puerto de Chancay en Perú constituye desde mi modesto análisis uno de los mayores esfuerzos de inversión estratégica de China para la región de Hispanoamérica en su totalidad, y la presencia de China en un mercado de importancia y trascendencia estratégica para Estados Unidos, puesto que Latinoamérica, Hispanoamérica, Indoamérica, como lo quieran llamar, y particularmente Sudamérica, es su reserva estratégica, y ellos lo siguen tratando como su patio trasero a partir de la creación del concepto de América para los americanos desde 1823, que tuvo una ampliación con Roosevelt y que se ha utilizado permanentemente como una especie de declaración permanente de Estados Unidos para no permitir la injerencia desde el punto de vista económico, tecnológico, en su patio trasero por parte de potencias. En el marco de la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991, año en que por decreto termina la Unión Soviética, se dieron situaciones de confrontación en el marco de la Guerra Fría en el continente latinoamericano, con los gobiernos militares instalados por Estados Unidos y la represión encadenada hasta hoy por Estados Unidos en nuestros países. Los gobiernos militares, principalmente el golpe de Estado de Stroessner en 1954, ya en el marco de la Guerra Fría, en la instalación de la democracia sin comunismo en la región, y Stroessner fue uno de los principales ejecutores de esa política norteamericana para Sudamérica. Luego las guerras civiles en Centroamérica, en El Salvador principalmente, la represión en México, la matanza en 1968 en México, las guerras civiles que intentaron llevar a cabo la resistencia socialista ante la tamaña agresión
la represión y las torturas implementadas por Estados Unidos a partir de su guerra fría contra la Unión Soviética y la contención a la Unión Soviética que ellos aplicaron a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Debemos de mencionar siempre que esa guerra fue una guerra que ganó la Unión Soviética, y el símbolo más importante de la victoria del proletariado y el ejército rojo es la toma de Berlín y la instalación o la implantación de la bandera soviética, de la hoz y el martillo, sobre el Parlamento alemán, el famoso Reichstag alemán en Berlín en 1945, que es todo un símbolo de la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo y sus patrocinadores, que son los mismos que patrocinan la guerra en Ucrania contra la Federación Rusa y la proyección de la OTAN para apropiarse los recursos estratégicos, que es el sueño húmedo de la corona británica y de la élite plutocrática que maneja financieramente el mundo. La instalación del nuevo gobierno en Estados Unidos el 20 de enero no va a cambiar mayormente la situación a nivel internacional. Incluso se va a profundizar seguramente los conflictos en el Asia-Pacífico y la ampliación de la guerra israelí en contra de Siria, en contra de Irán, que es otro sueño húmedo que tienen los plutócratas anglosajones, cuyo documento sobre Irán data desde el 2009. Y los centros de pensamientos que tienen los famosos think tanks que operan tanto en Londres como en Estados Unidos, generalmente elaboran análisis y proyecciones sobre lo que va a ser el imperialismo estadounidense en alianza con la corona británica respecto a los países que ellos consideran que deben de tener bajo su control. En este caso, ellos instalaron al Ayatollah Khomeini como revolución para desprenderse del Shah de Irán en 1979, y la jugada le salió mal porque Khomeini finalmente asume una posición antiimperialista y nombra como el enemigo principal de Irán al gran Satán, que es Estados Unidos, y su aliado y protegido en la región, que es Israel. Vemos la matanza, el genocidio que están ejecutando, que siguen hasta ahora desarrollando los israelíes en Gaza, los bombardeos permanentes en Líbano y su derrota militar en su intención de ocupar el territorio libanés contra Hezbollah. Los grandes medios de comunicación generalmente obvian la situación militar en el Líbano que está pasando. Israel no es la primera derrota que sufre Israel en manos de Hezbollah. Desde la creación de Hezbollah en 1982, en la guerra civil, que tuvo mucha intervención israelí en el Líbano, ellos ya fueron derrotados, los israelíes, por Hezbollah, y la última derrota importantísima fue en el 2006, cuando ellos invadieron Líbano y tuvieron que inventar un alto al fuego a partir de Naciones Unidas por la derrota militar que le impuso Hezbollah a los israelíes en el 2006. Y ahora, en el intento de volver a tomar parte del territorio libanés, los israelíes están sufriendo derrotas militares muy importantes. Y no solamente eso, sino que Hezbollah ha tenido la fuerza suficiente en el punto de vista militar y tecnológico de bombardear Haifa, de bombardear incluso Tel Aviv, sin que Israel pudiera impedir eso, porque su sistema de defensa ha fracasado, ha colapsado, y porque los
los de Hezbollah han encontrado un mecanismo que les permite superar las defensas aéreas israelíes. Por otro lado, la posición del Brasil de Lula de seguir con la cuestión climática y la cuestión de género sigue siendo una preocupación para todos nosotros en la región sudamericana, por la importancia que tiene el Brasil, por su extensión territorial, por la economía que desarrolla y porque es el socio principal del Paraguay a partir del Tratado de 1973 para la construcción de la represa de Itaipú y la vigencia de ese tratado más el dominio que ejerce el Brasil en la región y particularmente sobre el Paraguay desde su instalación en 1869 del ejército de la Triple Alianza en el Paraguay y los aliados de la plutocracia nacional que responden a intereses de la Triple Alianza. Por eso es la preocupación de la política que desarrolla el Brasil respecto a la cuestión climática, la cuestión de género, que es la negación de la ciencia. Por supuesto, un líder popular como Lula, que es un analfabeto funcional, no se podía esperar gran cosa por los compromisos que él ha asumido con Biden y compañía, que se están retirando del gobierno, pero él sigue ya en la reunión del BRIT, en su discurso digital, insistió muchísimo en la cuestión climática y en la cuestión de género, que es una de las perversiones más importantes desarrolladas por el neoliberalismo a nivel planetario, cuyo origen se remonta a 1974, ya en el informe de Henry Kissinger, que se refería a la cuestión del control poblacional y el dominio de la producción de alimentos y el control de los alimentos por parte de las corporaciones anglosajonas y particularmente norteamericanas. En ese sentido, en 1963, Allen Dulles, que fue fundador de la CIA y director por 8 años de la CIA, en 1963 publica su libro La inteligencia, el arte de la inteligencia. Es un libro escrito por el director de la CIA, donde en un capítulo establece lo que ellos iban a hacer para tener el control de la sociedad en sí, y que en una parte, en un párrafo, dice Allen Dulles: la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y ante todo el odio al pueblo ruso, todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Este párrafo se sigue aplicando desde el 2014 o incluso yo diría desde 1991 en el colapso de la Unión Soviética y la crisis neoliberal que Yeltsin llevó a territorio soviético, desconociendo incluso la decisión del pueblo soviético de mantener la Unión Soviética tal como está, según el resultado del referéndum convocado por Gorbachev, y que el pueblo soviético pueda votar, y decidió que era importante mantener la Unión Soviética, y desconocieron la opinión popular, implementaron la política de deshacer la Unión Soviética y instalar el neoliberalismo en todo lo que era el territorio de la Unión Soviética. Bueno, y así les fue, y así les sigue yendo. Entonces, esta cuestión del antirrusismo implementada por Estados Unidos y principalmente por la corona británica sigue tan vigente y está resumido en este párrafo de Allen Dulles, sería en castellano. A-L-L-E-N, Allen, de, que es su segundo nombre en punto, Dulles, su apellido. El arte de la inteligencia de 1963
de Allen Dulles está este párrafo y dice: solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede, pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos. Atiendan bien. A esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos. Llama la atención cuando nosotros hablamos con algún pseudo revolucionario y cuando le planteamos al marxismo, no puede ser una cuestión del siglo XIX y el liberalismo del siglo XVII, el origen del liberalismo. Y nos dicen como una forma de descalificar, no, el marxismo es una cuestión del siglo XIX. Ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles a todos los que llevan una opinión contraria al sistema dominante del liberalismo, capitalismo, imperialismo ahora. Desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad, haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Agenda 2030 y la implementación desde el foro de Davos, a cuya cabeza está Klaus Schwab, y la implementación de todo lo que es la Agenda 20, que coincide con el imbécil de Lula que sigue discurseando sobre la cuestión climática y la cuestión de género. Y insisto, Lula es un imbécil que sirve a los intereses del imperialismo, capitalismo. Y para concluir, esta frase que dice Allen Dulles, 1963, El arte de la inteligencia, su libro, que pueden conseguir en internet. En Amazon se vende su libro. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Esa es la síntesis del trabajo cognitivo, de la guerra psicológica, la guerra híbrida que mencionan estos analistas estúpidos que tenemos en YouTube por todos lados, españoles, franceses, alemanes, argentinos, colombianos. Herrera, no inventé estupidez sobre sus supuestos análisis geopolíticos. Bueno, en esta frase, nuestra principal apuesta será la juventud, de Allen Dulles. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. ¿Qué tenemos en la región? Justamente todo eso, que es la implementación de la Agenda 2030, que ahora ampliaron a 2045, la concreción de toda esa agenda de perversidades establecidas por la plutocracia mundial para derrotar a los pueblos en su concesión ideológica y matar su identidad, para evitar la posibilidad, mira, atienden bien, la posibilidad de que surja una revolución socialista, marxista, leninista en cualquier parte del planeta. Y con esto finalizamos el análisis de esta semana. Son 18 minutos y un poco más de tiempo que vamos a ocupar de la gente que se toma su tiempo en escuchar nuestro breve análisis sobre la situación internacional. Así es que, gente, les pido cordialmente, este material sobre la persecución y la guerra al comunismo va incluido en el segundo tomo que vamos a publicar en marzo del 2025, en el segundo tomo sobre el mar en el tiempo, que ya publicamos el primer tomo, Asaltar al cielo, que lo hicimos ahora el 1 de noviembre en Ciudad del Este. Lastimosamente la municipalidad nos cerró la biblioteca municipal y tuvimos que hacerlo ahí al costado de la biblioteca, sin los elementos tecnológicos que íbamos a utilizar para la presentación del libro, como no pudimos acceder al salón y porque no nos permitieron. Conste que nosotros presentamos la nota y nos dijeron que eso estaba habilitado para nosotros. Lastimosamente
tuvimos que hacerlo ahí al costado de la biblioteca en la plaza, en la semi-oscuridad prácticamente, el lanzamiento del libro, que a nosotros nos extraña que nos hagan eso, de Mars en el tiempo, asaltar el cielo. Y le pido a la gente que si asiste al vídeo, le ponga su me gusta y se suscriban al canal. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.